Levántate en esta mañana con un corazón humillado para con el Señor. Inclina tu rostro hacia Él, dobla tus rodillas y presenta delante de Él tus dificultades, tus necesidades, tus enfermedades, todos tus problemas o querellas, y que el buen Dios te exalte, como dice la palabra. El que se humilla será enaltecido. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8 vamos a leer a partir del versículo 4. La palabra de Dios dice así: Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron, a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, mis amados, el texto va precedido de una pequeña narración donde nos advierten que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, la estaba arrasando a la iglesia, la pequeña iglesia de Jerusalén. Así que los hermanos tuvieron que salir de Jerusalén y se dispersaron por todas las regiones de Israel. Sí, qué tremendo esto, porque habiendo creído en el Señor, uno pensaría que luego de haber creído en Jesús nada saldría mal. Se acabarían las discordias, se acabarían las persecuciones. No, tienes que saber que el enemigo no va a estar contento con el hecho de que tú te conviertas a Jesús, con el hecho de que tú empieces a caminar en integridad delante del Dios Todopoderoso, que empieces a amar al Señor y a hacer la obra de Dios. El enemigo no va a estar contento y de alguna manera va a provocar, intentar traer tristeza sobre tu vida. Se va a querer robar el gozo y la paz que haya en ti. Y posiblemente esto haya sucedido con estos discípulos del Señor, que tuvieron que salir dispersados. Sabe, a veces, yo creo que lo compartí en el audio anterior, a veces no entendemos los planes y los propósitos de Dios. Y a veces las mismas tinieblas vienen a ser instrumentos que favorecen los planes, los propósitos de Dios para con su pueblo, como dice Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, yo imagino la tristeza de los discípulos teniendo que salir corriendo, huyendo, dejando todo tirado. Ya les hablé en el audio anterior del desplazamiento. Sí, y como que empezar de nuevo, como empezar de cero. Sí, es frustrante, pero tienes que saber que en cada cosa que pasa, que sucede en tu vida, hay un plan. ¿Sabe? Jesús les dio la orden a los discípulos primeramente de predicar en Jerusalén, pero luego de allí tendrían que salir a predicar en Samaria, en Capernaum, en todo el enderredor del mar de Galilea, del mar de Tiberíades. Pero los discípulos de Jesús estaban en su confort.
estaban muy cómodos en Jerusalén. Así que este ataque de Saulo, este ataque del enemigo a través de Saulo, persiguiendo a la iglesia, hace que ellos se dispersen. Pero en su dispersión nos narra este texto que Felipe y los demás empezaron a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es que a veces estamos tan acomodados, tan arraigados, estamos en esa zona de confort tan afincados que nos olvidamos del llamado de Dios, que nos olvidamos del plan de Dios, que ponemos en stand-by la obra que Dios nos ha llamado a realizar en Él. Y esto era lo que estaba pasando con los discípulos. Oh, Jerusalén era muy cómodo. Todavía hay tiempo para predicar en otros lugares. Todavía tengo tiempo para predicar la palabra al vecino, al amigo, al familiar. Oh, ¿crees eso? Si estás en tu zona de confort, posiblemente te seas sorprendido por el Señor. Porque cuando todo marcha bien, a veces hasta nos olvidamos de orar. Cuando todo va color de rosas, color de piel, a veces dejamos hasta de congregarnos y empezamos a ver a sentir que no es necesario cumplir con ciertos deberes cristianos, ciertos deberes para con la congregación. Y cuando esto sucede, debes preocuparte, porque de algún lado vendrá de repente una obra de parte de Dios que te sacará de tu confort, no para azotarte, no para maldecirte. Bueno, puede ser que tengas algo de sufrimiento y dolor, pero el propósito es que vuelvas al camino. El propósito es que vuelvas a la senda correcta. El propósito es que te actives espiritual y ministerialmente. Sí, mi amado. Y vemos entonces a Felipe. Yo digo, este Felipe al lado de los apóstoles no era tan visible. Bueno, Felipe haría un milagro en Jerusalén y diría, no, pero es que con la sombra de Pedro se sanan los enfermos. Un milagro de Felipe. Ese no es Felipe el apóstol, ¿no? Ese no es el Felipe del Evangelio según San Juan que habla y le presenta a Cristo a Natanael. Este es un Felipe que parece ser de judío de origen griego. De esos que se convirtieron en el, en la manifestación del día de Pentecostés y decidieron quedarse en Jerusalén. Este Felipe, óigalo bien, es el diácono. Para mayor claridad, hay un Felipe el apóstol y hay un Felipe el diácono. Y aquí en esta escena y en este capítulo vamos a estar con Felipe el diácono. Y entonces Felipe va y ora por alguien y él mismo se ve sorprendido. Claro, porque muchas veces creemos que el poder de Dios está limitado a un hombre, a una persona, a un pequeño grupo, a un ministerio. Sí, muchos creían en el comienzo que el poder de Dios estaba limitado simplemente a los apóstoles, pero ahora vemos a Felipe el diácono. Y esto te lo digo abiertamente. No es para desautorizar a los pastores, me estaría desautorizando a mí mismo. No, pero sí es para que revalúes tu perspectiva espiritual, que mires tu dignidad espiritual, el gran instrumento útil en las manos de Dios para con favor del pueblo.
Hay gente que cree, yo no soy capaz yo no tengo la fe para orar por un enfermo. Pero si realmente has creído en Jesús, sabes, a veces ni siquiera tú te necesitas la fe, solo necesitas orar. Y conforme al plan de Dios, el enfermo se sanará, así de sencillo. Así que tienes que activar, empezar a ejercer ministerialmente el don de Dios en tu vida. Ojo, esto no es pretender ser un milagrero o el que soba y poniendo mano sana. Esto va precedido de la predicación de la palabra. Cuando alguien está haciendo la obra del Señor, el Señor viene y respalda esa obra. Así que Felipe estaba predicando y le traían parapléjicos, le traían cojos, aún endemoniados, y todos eran sanados. La invitación de manera particular es a que creas en el poder que Dios ha depositado en ti. Si realmente caminas con Jesús, tienes que creer en el poder que Dios ha depositado en ti. Óyelo bien. Y predicando el mensaje de salvación a tus familiares, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, amigos, aún desconocidos. Si decides predicando la palabra, orar por alguno de ellos, para testimonio del poder del evangelio, Dios sanará al enfermo. Vuelvo y te repito, para orar por un enfermo, si estás predicando la palabra, no necesitas tener la fe de alguien que hace milagros, no necesitas tener la fe de alguien que sana. No, el tema de la fe se lo puede dejar al enfermo o simplemente déjaselo al mismo Dios. Porque todos los milagros, todas las obras de sanidad son para honra y gloria del Señor. Bueno, no así para echar fuera demonios. Para echar fuera demonios sí necesitas fe. Necesitas creer que eres ese instrumento de Dios. Que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, como lo escribe el apóstol Pablo en una de sus cartas. Óyelo bien. Qué bueno en esta mañana mirar esta palabra, porque cuando se predica la palabra de Dios, el verdadero poder, la verdadera autoridad del creyente no está en simplemente leer la Biblia. Leer la palabra de Dios nos enriquece, nos nutre. Sí, nos ayuda a ejercitar la fe. Nos ayuda a corregir muchos errores que hay en nosotros. Pero el verdadero poder de Dios viene sobre el creyente. Óigalo bien, cuando empieza a predicar el Evangelio de Cristo, cuando empieza a predicar la palabra de Dios, es allí donde se activan esos poderes en tu vida. Y entonces serás el instrumento en manos de Dios que nunca pensaste que podía ser. Como dice la palabra, harás mayores cosas que las que Jesús hizo. Y vemos aquí claramente que Simón el mago, la palabra magia quiere decir engaño, se mantenía engañando a toda la gente. Pero aún Simón el mago terminó creyendo. Sí, porque las evidencias hablan por sí solas. Así de sencillo. Y es tan tremendo esto, que la gente y el mismo Simón el mago, de quien hablaremos en el siguiente audio, terminó bautizándose. Qué tremendo esto, porque aún la gente más dura de corazón, cuando se predica la palabra de Dios, con poder y con manifestación del Espíritu Santo,
óyelo bien, hay una gran cosecha, hay grandes frutos, y aún los más duros de corazón terminan aplastados y humillados ante esa poderosa y maravillosa palabra. No sé si en esta mañana has comprendido esta palabra, pero es importante tener claro que si realmente quieres ser instrumento de Dios, que si sientes el deseo de imponer manos para que la gente se sane, primeramente debes saber que las sanidades y los milagros solo deben enaltecer a Dios y no tu ego. Sí, y en segundo lugar, para que este poder se active en ti, tienes que empezar a predicar el Evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.